Buenas tardes a todos. Un cordial saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que es un medio para que nosotros divulguemos la palabra de Dios. En esta ocasión estamos en la sexta copa de la ira de Dios. A todos los que nos siguen, les invitamos que vayamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 16. Mientras ustedes encuentran las Sagradas Escrituras, les recordamos que somos de la Iglesia Cristiana. La misericordia de Dios es infinita. Vayamos a las Biblias. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El versículo dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes de Oriente. 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señal, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Oremos. Amado Señor Padre, gracias por permitirnos estar en nuestra cita, Dios eterno. Tenemos un compromiso con tu iglesia, Señor, aquí en la tierra, Señor amado. Y por lo tal lo hacemos con todo cariño, Señor, porque sabemos que tú nos guías, Dios amado, en esta enseñanza, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor. Y ahora te pido, Dios amado, que seas tú a través de tu Espíritu, Señor, bañándonos del conocimiento que viene de arriba, Señor, la sabiduría tuya, Dios, que es el temor a Dios. Padre Celestial, en cada uno de los que nos escuchan, Señor, derrama tu bendición, derrama tu gracia y esos dones de entendimiento, Señor, que es tan necesario, Padre, en estos días que el hombre experimenta la mayor crueldad en sus corazones, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. En tus manos me pongo, Señor amado. Amén, Señor. Estamos en la sexta copa de la ira de Dios. Hagamos los comentarios generales como lo hemos venido haciendo en las anteriores tazas. La mayor parte de los textos del capítulo 16 de Apocalipsis comienzan con la expresión kai. Y, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, empieza el 12. Y en todas las palabras donde empieza con la letra I, la palabra kai no aparece en el original griego. Solamente la traducción lo dice explícito. Y en el griego
es solo implícito. La palabra Anatole Elión, en el versículo 13, y vi de la boca del dragón. El verbo salir no está en el griego, solamente fue suplido por el traductor. Y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de batracio. La palabra en el griego es batracio. No solo las ranas son batracios, aunque sí lo son. El 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van sobre. Eso quiere decir que en el griego está van sobre, vienen encima de los reyes. Esos espíritus vienen sobre los reyes, los ungen para una cosa maligna sobre los reyes. Los reyes de la tierra en todo el mundo. El griego es oikomenē holes, o sea, de la tierra habitada, de donde viene la palabra ecumenismo, ecuménico. Esa palabra ecumenismo está escondida aquí donde dice reyes de la tierra en todo el mundo. Es oikomenē holes. Quiere decir todo, de donde viene esa expresión muy actual de la nueva era, de lo holístico, de la medicina holística, de las cosas holísticas. Esas dos palabras son muy actualizadas. La holística trata de unir todas las cosas, de poner todas las cosas en común y ensamblarlas en un ensamblaje genuino. O sea, en ecumenismo también se refiere a eso. Que es muy importante que esas sean las palabras griegas que están aquí debajo de esa traducción, en el verso 14, y saltando al 16. Y los reunió en el lugar que se llama hebraísticamente, esa es la traducción más exacta, Armagedón, o monte de Megido. Aunque Megido es un valle, sin embargo tiene un pie de monte, y se llama también monte de Josafat, y se llama también el valle de la decisión, se llama también el valle de Esdrelón. Otros de los nombres es el mismo valle. Hasta hoy existe la ciudad de Megido. Eso en cuanto a comentarios de crítica textual. Entremos pues a nuestra enseñanza de la sexta copa de la ira de Dios y empecemos a ver el río Éufrates en la profecía. En el versículo 12, el sexto se derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Otra vez aparece aquí el Éufrates en nuestra taza, como había aparecido en la sexta trompeta. Ahí nos damos cuenta de que realmente las trompetas tienen una continuación y podríamos decir más bien, no solo una continuación, sino una consumación en las tazas. Para hacer la comparación, vamos a Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 13 al 14. Vamos a ver allí, recordando la aparición del Éufrates en Armagedón, dice el segundo ay, que es la sexta trompeta, el versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban diciendo al sexto ángel que tenían la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates.
te dé Dios. Entonces notemos que antes de que las cosas se den de manera literal y física, ocurre algún acontecimiento en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que acontece en el mundo espiritual? Para introducir esta sexta trompeta en la gran tribulación, como para introducir o preparar o inaugurar, podríamos decir, el Armagedón, entonces acontece que 4 ángeles son ángeles de destrucción que estaban atados y están hasta hoy atados junto al gran río Éufrates que queda en Irak. Ellos van a ser desatados. Quiere decir que a partir de Irak y de las regiones alrededor comenzará en el mundo una guerra tan terrible que no solo va a alcanzar al Medio Oriente, sino que va a matar a la tercera parte de los hombres, como dice esta sexta copa, con 3 plagas que aparecen en el verso 18, en el capítulo 9. Miremoslo. Versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. 3 plagas, fuego, humo y azufre, para matar la tercera parte de los hombres. ¿A partir de dónde? De lo que se desata en Irak y sus alrededores, junto al gran río Éufrates. 4 ángeles de destrucción que Dios les permite actuar. Pero va a llegar el momento en que van a ser desatados y van a provocar una guerra terrible, el inicio de Armagedón. ¿Dónde comienza? En el Éufrates. Después ustedes ven en el capítulo 9, ahí en la sexta trompeta, que después de mencionar a aquellos ángeles, él escucha el número de ejércitos que se acercaría, y dice en Apocalipsis capítulo 9 versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Juan primero vio espiritualmente, digamos, en la atmósfera espiritual, en los aires. Se le dio permiso a aquellos ángeles para actuar. Y después, ¿qué es lo que sigue? Él ve un tremendo ejército de 200 millones preparándose para trabajar. Eso es lo que ellos llaman trabajar. Ese es el trabajo de ellos. Y luego, ya vimos esa sexta trompeta, de manera que no volvamos a repetir ahora, sino solamente para ver lo que tiene que ver con la inauguración o preparación del Armagedón. Y con la sexta taza, que es ya propiamente el Armagedón, volvamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 16 versículo 12. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Primero son desatados aquí aquellos ángeles y luego seca el Éufrates. El agua de este se secó. Sí, el agua de este se secó. Y aquí dice, ¿cuál es el objetivo por el cual se secó el Éufrates? Para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Ya desde hace tiempo se ha estado haciendo, y no sé si ya se terminó una carretera que cruce el Asia y viene desde China, incluso pasa por Afganistán y llega hasta el Éufrates. Ya existe lo que se llama represas en el Éufrates,
E incluso hubo amenazas de volar esas represas durante la guerra pasada, la reciente en el Golfo Pérsico, en Irak. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que el río Éufrates se va a secar. No solamente el río Éufrates, sino también que se ha de secar la lengua del mar de Egipto, preparando el camino a los reyes de Oriente. Vamos a leer otros versículos que nos hablan de esto mismo para completar esto que dice aquí. Pasemos a Isaías capítulo 11, versículos del 15 al 16. Les invito, queridos hermanos, que vayamos a nuestras Biblias. Isaías capítulo 11, versículos del 15 al 16. Y dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Eso es por un lado. Ya lo hizo en el Éxodo, cuando abrió las aguas para que cruzara el pueblo de Israel. Ahora lo dice como algo futuro. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Pero el mar de Egipto no es el Éufrates. El mar de Egipto es como decir el límite hacia el sur, pero el límite hacia el norte es el Éufrates, que es conocido como el Gran Río, o el río, así se llama, al Éufrates. Y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Miren cómo dice claramente que herirá al río en sus 7 brazos. Es un río grandísimo que tiene 7 brazos y los 7 brazos serán heridos. Y hará que pasen por él con sandalias. El 16. Y hará camino. Y quiere decir que además pasará el remanente, porque lo dice Apocalipsis. Es para que pasen los reyes de Oriente. Pero en Isaías 11, 16 dice: y habrá camino para el remanente de su pueblo. Esa es la otra parte. El que quedó en Asiria, en Irak, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. El Señor abrió el mar de Egipto para que pasara Israel, y ahora va a abrir el Éufrates para que el resto de su pueblo que está en Irak vuelva. Pero no solo, sino para que pasen también los reyes de Oriente. ¿Cuáles son los reyes de Oriente? Quizá los más notables por estos días sean China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Hong Kong, otros que corresponden al Oriente. En estos momentos la mayor hegemonía es la de China. Y ya en estos días, en nuestra época, podríamos decir, el ejército de China es de 200 millones. Solo China, sin contar con los demás, es de 200 millones. Eso significa que el Apocalipsis nos muestra la carta escondida que tiene China. Parece que China no se está metiendo, pero realmente China sí se va a meter. Ellos están ayudando a muchos países con préstamos, construcciones. Hablábamos anterior de ese camino que cruzaba, que se llama la Ruta de la Seda, por ejemplo, entre otros megaproyectos, etc. Por otro lado, ahí está cerca Corea del Norte. Ya estamos viendo cómo las cosas se van dirigiéndose. Es decir, ya están como tratando de despertar
esos ángeles allá en Irak, por un lado, esa cantidad de desastres que van a partir de ahí, pero también el Oriente, porque no creo que Corea del Norte se vaya a quedar sola, posiblemente tiene sus aliados que van a apoyarla, porque no dice que es un rey, solamente está hablando en plural, sino los reyes de Oriente. O sea que podríamos decir la confederación de los países que están con China. No sabemos a la final Japón con quién se va a alinear. Hoy lo vemos alineado con Occidente, con sus precauciones y recelos desde luego, pero no sabemos si en el momento del Armagedón siga alineado con Occidente. Puede ser que se alinee con la propia China o con las propias Coreas, etc. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir el panorama completo de la profecía. El hecho es que la Biblia profetiza un ejército viniendo de Oriente. En la sexta trompeta dice: oí el número de 200 millones. Solo China tiene 200 millones. Ya en la época de Daniel se tenía noticias del Oriente. Vamos al libro de Daniel, donde aparecen mencionadas las noticias de Oriente. Daniel capítulo 11. Ustedes saben, más o menos, desde el versículo 31 de este capítulo, ya se habla desde la gran tribulación, el reino del anticristo. Daniel capítulo 11, versículos del 31 al 45. Los exhorto a que lo lean y lo repasen. Por cuestiones de tiempo no lo leemos aquí, pero fijémonos en lo que más nos interesa en el verso 40. ¿Cómo empieza el pleno gobierno del anticristo a confluir los ejércitos para Armagedón? Al cabo del tiempo, el rey del sur. Hagamos una pausa aquí, hermanos, para volver. Este es el mundo musulmán. Hagamos una pequeña explicación. Estamos en el verso 40 de Daniel capítulo 11. Al cabo del tiempo, el rey del sur. Esto se refiere al mundo musulmán. Ustedes saben que en el meridiano de Jerusalén hacia arriba está Moscú y hacia abajo está la RAU, o sea, las Repúblicas Árabes Unidas, incluido Egipto, incluido Arabia, y luego más abajo está Sudán, Somalia y Yemen, y luego viene Libia, y todo lo que es llamado países no alineados, guiados o dirigidos o liderados por el mundo musulmán, el tercer mundo. Eso también corresponde al rey del sur. Cuando estamos hablando del tercer mundo, nos referimos a América del Sur, por ejemplo Venezuela a través del OPEC, también ligada con los países exportadores de petróleo. Así vemos la participación del mundo musulmán. El rey del sur es el tercer mundo, pero liderado por el mundo musulmán. Ellos no estarán de acuerdo con la hegemonía del norte, el mundo capitalista y el antiguo comunismo soviético. Por eso se le profetiza resistiendo al anticristo. Pero no solo él. Sigamos en el capítulo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá con él y el rey del norte. ¿A quién se refiere cuando dice rey del norte? Rusia y los países que están con él son el rey del norte. Ahí está lo que se llama la Comunidad de los Estados Independientes, lo que era la antigua Unión Soviética, la URSS.
Ese es el rey del norte. Se levantarán contra él como una tempestad. Están viendo los del sur y los del norte. El anticristo viene del occidente, con carros y gentes, a caballo y muchas naves, y entrarán por la tierra, e inundará y pasará. Saltamos al versículo 44 para continuar. Pero noticias de Oriente, ahí están las noticias de Oriente, hermanos, en el 44. Pero noticias de Oriente, ¿quiénes son? China y sus aliados. Ahí está la Confederación del Oriente, pero no solamente del Oriente y del Norte, Rusia y sus aliados, porque dice en el 44, y del Norte, como ya dijimos, Rusia y sus aliados. Puede haber una alianza otra vez entre China con Rusia, o no. No sabemos si con alianza o sin o con alianza. El hecho es que van a convergir hacia la tierra de Israel todos los ejércitos de la tierra. Y mire lo que continúa diciendo: y lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. El 45. Y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares. Eso es en Israel. Un mar es el Mediterráneo, otro es el mar de Galilea y otro es el mar muerto. Y en el monte glorioso y santo, ese es el monte de Sión, mas llegará a su fin y no tendrán quien le ayude. Entonces vemos cómo Daniel presenta todas esas confederaciones finales, una del sur, la del anticristo y la del falso profeta, que es occidente, luego la del norte y la de oriente, todas convergiendo hacia Israel, todas yendo hacia Israel, o sea, las naciones en el valle de Josafat. Vamos al libro de Joel, donde estos se nos refiere también y de una manera clara. Los invito a Joel capítulo 3, versículos del 9 al 15. Lo vamos a leer porque es de suma importancia lo que estamos dando en esta sexta copa de la ira de Dios. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Proclamad esto entre las naciones, proclamar guerra, despertad a los valientes, acérquese, vengan todos los hombres de guerra. 10. Forjad espadas de vuestros asadones, es decir, lo que debía invertirse en agricultura, se invierte en armas. Lanzas de vuestras hoces, digan al débil, fuerte soy. Hasta los que no tienen fuerza, se hacen los fuertes, y quieren meter en lo que no debieran. ¿Se dan cuenta? El 11. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. El 12. Despiértese en las naciones y suban al valle de Josafat, que es el mismo valle de Megiddo, donde está el pie del monte Armagedón. Por allí, porque allí, en el valle de Josafat, me sentaré, dice el Señor, me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión. ¿A quién van a seguir, hermanos? Al dragón, a la bestia, al falso profeta que los conduce a eso, o van a seguir al Señor. Porque cercano está el día de Jehová,
en el valle de la decisión. 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esa fue la quinta copa. Y este Armagedón va a juntar ejércitos. Esa es la sexta copa. Se secarán las profundidades del río Éufrates. ¿Cómo es que esto sucederá? Entonces, hermanos, volvamos a Apocalipsis 16:12. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya leímos la sexta trompeta que habla del Éufrates. La sexta copa que habla del Éufrates. Isaías, que habla también del río que se secará en sus 7 brazos. Ahora vamos a leer a Zacarías respecto también al río. Zacarías capítulo 10, versículos del 11 al 12. Y dice así: y la tribulación pasará por el mar. Ya hemos visto que en algunas copas, por ejemplo, la segunda trata con el mar. La segunda trompeta también trata con el mar. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas. O sea que el mar se volverá un poco más complicado. Como dice el Señor Jesús, las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí dice en el 11, y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y secará todas las profundidades del río. Cuando se habla así en general del río, siempre se refiere al río Éufrates, porque ese era el ambiente de Israel, de Siria. Y la soberbia de Asiria, que es Irak, será derribada. Ya hemos visto, pero continuará. Y se perderá el cetro de Egipto. 12. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Eso se refiere al remanente que sacará de Egipto y de Asiria hacia Israel. Pero el énfasis en la frase que está en medio del verso 11 de Zacarías 10, y se secarán todas las profundidades del río, en Zacarías se profetiza que se secan las profundidades del río. En Isaías secará el río en sus 7 brazos, lo herirá para que pasen, pero con él, con sandalias, hermano. ¿Qué dice? Que del Éufrates se desatarán 4 ángeles. Y luego la sexta copa que estamos viendo dice, y el agua del gran río Éufrates se secó, para que estuviere preparado el camino a los reyes de Oriente. Es una confederación asiática, los reyes de Oriente, en plural. Por eso vimos en Daniel que se refería también al Oriente. Continuemos Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi de la boca del dragón. Desde allí es donde comienza todo, o sea, el dragón es el inspirador de atacar a Israel y perseguir a los cristianos y reunir a las naciones supuestamente para resolver el problema del Medio Oriente, porque ahí en ese tiempo se va a armar una polvareda, hermanos. Pero en realidad es una táctica satánica para después usar todos estos ejércitos contra la venida de Cristo. Es el oscuro trabajo que está engañando a las naciones, que les hace creer que van a hacer justicia en Medio Oriente. Pero cuando estén en Medio Oriente, los pone a todos contra Cristo.
¿Cómo se va desarrollando esta sexta copa o taza? Están en el escenario, hermanos, el dragón, la bestia, el falso profeta. Vamos a ver eso aquí mismo en Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Esta sexta taza es la que los reúne, ¿ven? Entonces, cuando va a venir el Señor, dice el 19, y vi a la bestia, dice, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Contra quién están enrolando a nuestros hijos en el ejército, hermanos? Reunidos para guerrear. ¿Contra quién? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Cuando estén todos reunidos, ahí Satanás realmente mostrará para qué los reunió. Que los reunió contra Cristo, contra la venida del Señor. Aparentemente, como ya les dijimos, van a hacer justicia en el Medio Oriente, pero realmente no es eso. Es Satanás reuniendo a los reyes de la tierra para conducirlos con engaño contra Cristo. Eso es lo que dice Apocalipsis también en el capítulo 17, versículos del 12 al 14. Apocalipsis 17, versículos del 12 al 14. El 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Esa es la alianza occidental. 13. Estos tienen un mismo propósito. Ese es el pacto con el anticristo. Ese es el pacto que se hará por esa última semana. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Las naciones están siendo conducidas a ser obsoletas y entregar su responsabilidad a los entes multinacionales y globalistas, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14. Pelearán contra el Cordero. Miren, ¿contra quién es la pelea de Satanás? Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Vemos aquí las naciones reunidas para pelear contra Cristo, pero al principio no parece que es contra Cristo, parece que van a hacer justicia en Oriente Medio. ¿Se dan cuenta? Ese es el engaño. Y de la boca del falso profeta, aquí aparece por primera vez la mención falso profeta. El falso profeta es la segunda bestia. Si no hubiera otro verso en el capítulo 19, no haríamos ninguna ligación entre la segunda bestia y Apocalipsis 20, que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Ninguna relación haríamos de ella con este falso profeta, pero debido al capítulo 19, versículo 20, nos damos cuenta de que este falso profeta tiene íntima relación con la segunda bestia del Apocalipsis 13, la que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. ¿Por qué? Por lo siguiente, veamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado. Fíjense que es un engaño a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Entonces, aquí cuando dice estos dos, se refiere a los dos líderes, o sea, al líder del gobierno mundial, es decir, el anticristo, y al que guía hacia el líder, que es como una especie de Juan el Bautista, que es como el precursor del anticristo. Estoy hablando como una especie, como cuando Juan el Bautista vino a anunciar la venida del Señor. No estoy diciendo que es Juan el Bautista, entiéndalo bien, estoy poniéndole un ejemplo en la parte oscura del precursor del anticristo, que es el que preparará el mundo y le pone a los pies el mundo al anticristo. Entonces, cuando se habla de la bestia, cuando se usa la palabra bestia, esa palabra, aunque incluya a su personaje que la dirige, que es propiamente el anticristo, implica todo el sistema. Por ejemplo, la bestia que era semejante a un leopardo era el imperio griego, la bestia que era semejante a un oso era el imperio persa, la bestia que era semejante a un león era el imperio babilónico. Cuando se habla de la bestia, es un imperio. Claro que ese imperio tiene una persona que lo dirige y que lo caracteriza y que es personalmente la bestia. O sea, que hay dos aspectos de la bestia: la persona que lo dirige y el imperio que lo sustenta. Entonces, cuando se habla de la bestia, se refiere al imperio; cuando se habla del anticristo, y se refiere al personaje que también es la bestia, es el hijo de perdición, es el hombre de pecado, o sea, es el que detenta la autoridad de ese imperio. Lo curioso es que el Espíritu Santo nos habló de dos maneras. Nos habló en el sentido del imperio y en el sentido del personaje final. Y lo mismo hace respecto de la bestia en el mundo globalista del imperio del anticristo. Lo mismo hace respecto al falso profeta. Cabe señalar que hay una relación entre el falso profeta y la segunda bestia. Solamente que el falso profeta llegará en el fin a ser el personaje líder que dirige el mundo, preparándolo para el anticristo. No es el anticristo mismo. El que hace el trabajo es el falso profeta. Pero lo curioso es que el falso profeta antes se lo llamó falso profeta, se lo llama bestia. Continuemos. Pero ¿qué dijo Daniel? Que él habría escrito lo principal del asunto, no todo. Cuando dice que escribió lo principal del asunto, quiere decir que hay otras cosas que no dijo Daniel, pero las dijo el Señor Jesús en la revelación por Juan en el Apocalipsis. Está refiriéndose a lo que vamos a ver como la alianza angloamericana. Entonces dice ahora en Apocalipsis 13, versículo 11 y 12: después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Cuál? Otro imperio ha surgido después del romano en la historia. ¿Cuál otro imperio? Si usted ve en la historia universal, ¿saben cuál ha sido los imperios aparte de lo que Roma llegó a ser? Europa. Pero aparte de Europa, había otro imperio en la historia, otro imperio, claro que sí, Inglaterra y Estados Unidos. Esos son los siguientes imperios que ejercen autoridad, presencia de la que queda, o sea, aliados con Europa. La Biblia nos revela, cuando leemos lo que dice acá: y tenía dos cuernos semejantes a los de cordero. Es un sistema que parece ser cristiano. Son dos cuernos, o sea, una coalición de dos.
Es la alianza angloamericana, Gran Bretaña y Estados Unidos. Dos cuernos de cordero, pero habla como dragón. Que decía que el falso profeta también hablaba como dragón. El dragón, la bestia y el falso profeta hablaban globalismo. Eso es lo que ellos hablan. Después vamos a detenernos en eso, si es que hay un poco de tiempo. Entonces, ¿qué aparece aquí en el capítulo 13? Aparece descrita la bestia, aparece descrito el imperio, la otra bestia, la de los dos cuernos, la de los cuernos de cordero, que habla como dragón. El 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El gran imperio histórico fue Roma, pero dice que ejerce toda la autoridad que ejerció Roma, la ejerce en presencia de Roma, pero no en contra de Roma, aliado con Roma. ¿Cuáles son esas potencias mundiales aliadas de Roma? No son Inglaterra y Estados Unidos. La propia Inglaterra queda en Europa, pero como isla. Esas son las alianzas occidentales, Europa con Estados Unidos y Gran Bretaña. Dos cuernos de cordero dicen ser cristianos, pero realmente hablan como dragón. ¿Qué es lo que habla el dragón? Globalismo. Eso es lo que habla el dragón, el reino del anticristo. Por eso vamos a ver una comisión trilateral, cómo nació y por qué. Ahora estamos viendo a la bestia, pero tenemos que estar preparados para que en lo que ahora es la otra bestia con cuernos de cordero, pero que habla como dragón, va a surgir un líder que va a dirigir al mundo entero, a un gobierno mundial, a un nuevo orden mundial, pero con sede en Europa, no con sede en América, ni en Inglaterra, con sede en Europa. Para eso se fundó la Comisión Trilateral. Antes la economía estaba dirigida por el pacto de Bretton Woods. Usted lo puede analizar en internet, Bretton Woods, cuando el garante era Estados Unidos, pero la economía creció tan grande que ya Estados Unidos no pudo ser garante. Entonces se hizo la Comisión Trilateral para unir Norteamérica con Europa y Asia, inclusive con los tigres del Asia. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso se llama trilateral, y poder establecer un gobierno mundial. La civilización está caminando hacia un gobierno mundial. ¿Y cómo lo hace, hermanos? A través de las guerras. Porque las guerras destruyen las naciones, destruyen los gobiernos independientes y obligan a que haya una sociedad de las naciones, entonces las Naciones Unidas, y entonces un nuevo orden mundial. El personaje que será de Occidente es un líder que surgirá de Occidente y va a dirigir al mundo de una manera más descarada y más abierta, e incluso hasta carismática, y puede ser hasta milagrosa, porque el apóstol Pablo no habla solo de fuego físico. Él dice, con señales y prodigios mentirosos, es decir, pueden ser cosas satánicas, parapsicológicas, brujería, hechicería. ¿Cuál será el énfasis del falso profeta? La marca de la bestia. Dirigirá el asunto hacia la economía unificada, a lo que es lo mismo el ecumenismo holístico. Volvamos a Apocalipsis 16. Se van a dar cuenta en el verso 13. Y vi de la boca del dragón, ese es el diablo, y de la boca de la bestia, ese es el anticristo,
con todo su imperio. Y de la boca del falso profeta, ese también es un hombre, pero que va a estar respaldado también por un imperio nuevo, aliado con el otro delante de él. 3 espíritus inmundos a manera de batracios. Batracios, recuerde, son ranas también. En la Biblia los batracios, ranas, se clasifican en Levítico entre los animales inmundos. El 14, pues son espíritus de demonios. Por eso se les llama batracios, espíritus de demonios. Ahora, ¿qué es lo que hablan estos espíritus? Miren lo que dice en el 14. Que hacen señales y van sobre los reyes de la tierra. La palabra ecumenismo y la palabra holística. Esos 3 espíritus son 3, pero los 3 hacen una misma cosa, pero cada uno tiene su función. No es uno solo, es decir, que están en 3, porque uno tiene que tomar un lado, el otro toma otro lado y el otro lado. Pero los 3, ¿qué vienen a hacer? Para reunirnos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Reunirlos, hermanos. Hoy los países están visitándose y poniéndose de acuerdo, y hay muchos tratos y convenios, y están definiendo que cómo van a tomar decisiones globalistas. Y ahora con esta pandemia, ¿cómo van a recuperar la economía perdida? Insensatos, no saben que todo viene de arriba del cielo. Y no se dan cuenta que están metidos con espíritus diabólicos. Estos espíritus dice que son 3. ¿Por qué? Porque el ecumenismo holístico está principalmente en 3 líneas: la línea económica, la línea política y la línea religiosa. El ecumenismo religioso trata de hacer una religión mundial, una política mundial, una economía mundial. El diablo siempre empieza por la economía, porque la gente vive con su estómago. Entonces, si logra controlar parte de la economía, fuerza la realidad económica interligada y fuerza la política que representa esa nueva realidad. Y cuando ya la parte política y la económica, lógicamente que la parte militar le obedece a la política, hermano. Entonces viene la parte religiosa. Que todo lo que no adorase a la imagen de la bestia, a la bestia o al dragón, va a ser matado, hermanos. Lo oyó. El que no adorase a la imagen de la bestia y a la bestia va a ser matado. La marca o el nombre o el número de la bestia, volvamos al capítulo 13 para ver esa reunión en el aspecto económico en Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 al 17. Si la leemos tendremos una mejor idea y clara de que alguna de estas 3 cosas, la marca, el nombre y el número, ahí Dios está trabajando con números. Van a controlar a todo el mundo con ese número. Y la persona que no tenga la marca o el número, o el nombre o el número, es engañado. No podrá comprar ni vender. ¿Qué quiere decir eso? Que no podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Quiere decir que la economía mundial está siendo dirigida a un sistema globalista, de manera que nadie pueda subsistir sin ese sistema de ellos. Y todo el mundo va a tener que vivir del sistema, y el sistema va a exigir adoración.
Porque dice en Apocalipsis 13:15, e hiciste matar a todo el que no la adorase. Es decir, que exige adoración. Entonces el trabajo de estos tres espíritus es también religioso, porque busca adoración, es político, porque va por los reyes de la tierra, y es económico, porque quiere unificar el mundo y controlar la economía mundial. Por eso esos tres espíritus del ecumenismo mundial, mezclando todas las religiones, es una, la nueva era. Ese es el espíritu de la nueva era, juntar todas las religiones en una, y a través de las guerras, patrocinando el ecumenismo. Pueblo que no quiera ser invadido, pueblo que no quiera, será invadido, hermanos. Eso es lo que se está moviendo en nuestros días. Y es lo que la Biblia veía que sucedería. Y lo estamos viendo, hermanos. Las cosas van para allá. Los espíritus malignos se preparan para el Armagedón. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van sobre los reyes del ecumenismo holístico, que aquí se traduce la tierra en todo el mundo, la tierra habitada, pero la tierra habitada en el sentido esparcida con ese ecumenismo, es bajo un solo gobierno para reunirlos. ¿Qué había dicho el Señor Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, hermanos? Que la cizaña sería atada en manojos para ser quemada. Eso es lo que está sucediendo. El ecumenismo y el globalismo, la internacionalización, la llamada apertura, ¿qué es? Atar la cizaña en manojos para ser quemada. Por eso dice que esos espíritus malignos van sobre los reyes de la tierra, en toda la tierra. Oikomenei oles, para reunir. Eso es lo que habla el dragón, reunir, reunión humanística, no cristiana, humanista, y luego panteísta, y entonces satánica, porque así empieza con el humanismo. El humanismo lleva al panteísmo, cuando la creación es llamada Dios y el bien y el mal son mezclados en una misma cosa. Entonces aparece el libertador del hombre, el que abrió los ojos, la serpiente, Satanás, como lo hace en la masonería. En los primeros 11 grados, la masonería establece el humanismo. En los segundos 11 grados, el énfasis es el panteísmo. Y el énfasis final es el satanismo. ¿A dónde va a parar? Van siendo engañados por Satanás para reunirlos en Armagedón, para destruirlos y para usar a los que puedan para resistir al Señor en su venida. Porque dice en este contexto, para reunirnos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. O sea, la venida del Señor. El Señor anuncia su venida. Y aquí vemos, hermanos, y el Señor anuncia su venida como ladrón. Veamos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Y le quiero poner énfasis, hermanos, en esto, en este punto de nuestro estudio, ya que estamos en pleno Armagedón. Aquí, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, es el pleno Armagedón, el pleno gobierno de la bestia, con el falso profeta,
en plena gran tribulación, todavía sigue anunciando su venida como ladrón, para después, incrustado en esta sexta copa, dice: he aquí, yo vengo como ladrón, dice el Señor. Todavía no ha venido como ladrón. Ya está el anticristo en la tierra, el falso profeta en la tierra. Se ha derramado las copas, 6 copas, hermanos. Las trompetas han sonado, la séptima está sonando con las copas y todavía no ha venido el Señor. Por eso digo que la iglesia pasará por la tribulación. 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Velar. ¿En qué contexto está hablando de velar? En el contexto de la sexta copa, en el contexto de la gran tribulación, en el contexto del anticristo, de los milagros del falso profeta. Velar es vigilar, no quedarse dormido y guardar sus ropas, es decir, no mezclarse en la sopa que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha preparado. Guardar sus ropas. Es tan fácil manchar las ropas, porque el diablo ha preparado el sistema con el objetivo, y ese es un objetivo consciente que ellos tienen, que nadie pueda sobrevivir independiente del sistema de ellos. Lo menos que ellos quieren es que haya gente que se pueda sustentar independientemente de su sistema. Entonces ellos no quieren que tú tengas tu propia fuente de ingresos. Van a tratar de hipotecarte todo lo que poseas, van a hacer todo lo posible para que no puedas sobrevivir en el sistema de ellos, sin su apoyo, sin la marca de ellos, para que no andes desnudo y vean su vergüenza. Miren, ¿en qué contexto quiere el Señor encontrarnos vigilantes y puros? En medio de esta generación maligna, hermanos. Termina diciendo Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar. Es un lugar físico, el valle de Josafat, el valle de Esdredón, el valle de la decisión, el valle de Megiddo, que está a los pies del monte Megiddo, que se llama el pie del monte, donde también es el valle Armagedón. Y los reunió en lugar que se llama hebraísticamente Armagedón. Armagedón se refiere al lugar donde convergerán estos ejércitos, o sea, estos ejércitos llegarán a ese lugar. Estos ejércitos son engañados por Satanás. La gente está entrando en un ecumenismo, en una nueva era. La gente está entrando en cuestiones de apertura económica, en cuestiones de interdependencia económica, y está entrando en una política globalista, y la gente va a ser engañada. Van a querer hacer justicia en el mundo entero, hacer justicia en Oriente Medio. Se quieren meter en Oriente Medio. Y hermanos, la última cosa es lo que Dios va a hacer cuando todos ellos vengan contra Israel. Ellos vienen contra Israel y contra la iglesia, contra el Cordero y contra los que están con él. El Israel que va a recibir al Cordero, a los 144.000 de la tribu de Israel, y la iglesia, por lo menos los vencedores, es para ser aborrecidos de todas las gentes. Persecución total al cristiano. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque el mundo ya está caminando para eso.
En cualquier momento suceden cosas terribles que no nos imaginamos. Nos encontramos ya metidos. Es mejor pedirle al Señor que nos dé discernimiento de cómo prepararnos. Por favor, aprenda a vivir lo más independiente posible que pueda del sistema, para que después no le quede más difícil. Hoy es fácil, mañana será difícil. Recuerde, hermano, ya ha sido suelta la piedra de la honda de David contra Goliat, la corrupción total. Continuaremos, primero Dios, con la séptima y última copa o taza de la ira de Dios. Es tiempo de orar. Demos gracias al Señor. Señor amado, Dios eterno, te doy las gracias, Padre mío, porque tú me has permitido, Señor, explicar esta sexta taza, Padre. Uno riega la semilla, Señor, y solo tú, Padre, solo tú, Señor, das el crecimiento. Bendito sea tu nombre y tu nombre glorificado, Señor. Ten piedad de tu iglesia, amado Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos, Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias.